Amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos concluyendo el ciclo del uso de la droga en Estados Unidos, cómo comienza, cómo se lleva a través de los distintos años y cómo llegamos ya a un consumo un poco más elevado, ¿no? Porque ha ido incrementando y tal vez decir que ha ido incrementando es un poco exagerado. Yo creo que una de las razones por la que aparenta hoy ser mucho más grande el consumo es porque tenemos mucho más información. O sea, yo creo que siempre hubo una gran cantidad de consumo de droga en Estados Unidos de un sector. O sea, acuérdense lo que siempre les digo es que no todo el mundo aquí en Estados Unidos es drogadicto, no todo el mundo consume droga, no todo el mundo es un adicto. Y sí hay una gran parte de la población que ha probado la droga, eso sí es cierto. O sea, por curiosidad, por interés, porque le gusta sentirse bien, por lo que sea, pero hay gente que la ha probado y nunca la ha vuelto a usar, hay gente que la ha probado y la usa esporádicamente, pero hay gente que la ha probado y que la mantiene usando, pero hay gente que la ha probado, ha continuado y se ha hecho adicto. Tenemos toda esa faceta. Cuando usted tiene un país enorme como es Estados Unidos, cuando tiene usted un sector muy cultural de todo tipo de gente de todo el mundo, mucha gente tiene sus culturas, tiene su forma de pensar, tiene sus ideas y se exponen a este tipo digamos, de diversión, de conocimiento, y entonces hay experimentos, hay situaciones, se prestan y demás. Si se recuerda, en uno de los videos cuando hablaba de por qué la gente se droga, de por qué no la gente utiliza, hay toda una serie de razones, sobre todo cuando hay una situación económica que permite este tipo de comportamiento, porque la droga no es barata, sobre todo la buena, que permite, digamos, experimentar y vivir este tipo de cosas. Ahora, si recuerda, amigos y amigas, cuando empecé a hablar yo de una de las cosas que contribuyó mucho al tema del consumo de droga aquí en Estados Unidos en un principio, y esto viene relacionado con, una vez más, viene relacionado con la razón por la que la gente usa droga, que es por que el ser humano no le gusta sentir dolores y le gusta curarse de las enfermedades y tratar de pasar lo mejor posible sin mayores dolores. Esto, a medida que Estados Unidos fue avanzando a través de los periodos de distintas épocas de las distintas épocas de la historia, de cada 100 años, siempre hubo una relación de consumo de droga para aliviar dolores, para calmar lastimaduras, heridas, y luego lidiar con problemas que eventualmente se buscan distintas avenidas para calmar estos dolores. Y comenzamos obviamente primero con la fumada de opio, ¿se acuerda? Luego hablamos un poco de la morfina, luego entra la cocaína, la marihuana también apacigua un poco estos dolores y un poco esto. Y de ahí sale un poco, de esa idea del consumo para calmar dolores, empiezan los placeres. O sea, hicimos todos unos videos de estos, si les interesa, que les recomiendo lo vean. Pero hay también una época, si recuerda, en la que no solo la gente se automedica, porque obviamente esto se va expandiendo a medida que van pasando los años, sino que, acuérdense que estamos hablando ya es cuando empezamos a mediados de 1800, 1850, 1860, está la guerra civil aquí en Estados Unidos, entre el norte y el sur, y muchos soldados, para calmar sus dolores de las heridas que reciben durante la guerra, de las operaciones y demás, empiezan a consumir la morfina, que fue descubierta más o menos en esa época en conjunto con la jeringa hipodérmica que uno se puede inyectar, que hacía que la morfina rápidamente actuara en el sistema nervioso y calmara los dolores. Ese cambio de una combinación de morfina con el tema de las inyecciones, luego el consumo un poco de la cocaína, hace que muchos, digamos, boticas que había en esa época, farmacias que era la época, empiecen a crear esos elixires, esas jarabes que le ponían un poco de alcohol, un poco de azúcar, un poco de cafeína, un poco de caramelo, dulce de caramelo, o sea, unas mezclas. De ahí sale la famosa Coca-Cola, que originalmente tenía extracto de coca, y hace sentir a la gente bien, pero también la utilizan para calmar dolores. O sea, la publicidad de la época era: tome Coca-Cola que se va a sentir un 100%,
tome jarabe de laudanum, que era básicamente, laudanum era un jarabe que tenía opio, tenía morfina. Entonces, cuando usted consumía esta bebida, sí se olvidaba de todos sus dolores. O sea, se utilizaba para una cantidad, porque acuérdense también, amigos y amigas, que en esa época en la que estamos hablando, era apenas la medicina estaba un poco ya científicamente desarrollando, ya se empezaba a estudiar un poco las enfermedades, pero estaba muy en pañales todavía. O sea, no había digamos, progresado en los niveles que hay hoy en día, porque la tecnología tampoco existía todavía. Los laboratorios, todavía había mucho enigma en la parte médica. Entonces, ¿qué pasaba? Los médicos recetaban, porque sabían que la morfina, sabían que la cocaína calmaban dolor. Entonces todo el mundo recetaba. Y muchos ni eran médicos. O sea, le digo, había vendedores ambulantes que se pasaban de pueblo en pueblo de estos jarabes y todo. Eventualmente, ¿qué pasa? Todo ese sistema de medicina común, digamos, disponible para cualquiera, que lo vendían en catálogo, que lo vendían en mercados, que lo vendían en supermercados, no había supermercados, lo vendían en mercados, lo vendían en farmacias, lo vendían en cualquier lugar, hace que la gente vuelva a lo mismo. El gran desconocimiento, ¿no? El gran desconocimiento, la gran cantidad de ignorancia, hace que la gente se convierta en adicta, sin darse cuenta. O sea, ya eventualmente después uno se da cuenta de que había adicciones. El famoso Sigmund Freud, el psicólogo famoso Sigmund Freud, él decía que muchos de los problemas mentales se podían curar con el uso de la cocaína. Y él, por una época, él usó cocaína para curar sus dolores, y ya en Europa se recetaba mucho. Eventualmente, obviamente, él se dio cuenta que eso era una adicción y cambió, pero mucha gente continúa usando. Y ahí es donde cambia un poco la parte, y la comento esto históricamente porque tiene una referencia muy importante a lo que ocurre hoy en día. O sea, se vuelve a repetir el ciclo. Los médicos empiezan a recetar, porque ya de 1904, 1905, entonces pasa a Estados Unidos la primera ley de control de estas sustancias, de que ya no la puede vender cualquiera. Entonces, pero no le prohíbe a los médicos recetar. Entonces los médicos empiezan y siguen recetando. Tal es así que para 1914, 1915, ya pasa a Estados Unidos una nueva ley que ya prohíbe a los médicos, a no ser por razones muy específicas, a recetar morfina y cocaína como tratamiento. Pero siguen igual. Tal es así que para los años 20, una enorme cantidad de médicos terminan presos por la ley de control de sustancias de drogas, particularmente, le digo, cocaína y heroína, y entonces eso afecta a un montón a la población, pero la gente se sigue automedicando y continúa todo ese uso y crea una dependencia, pero era una cantidad, le digo, bastante interesante. Eso sí le puedo decir, está bien documentado, que para 1900, el cambio de 1899 a 1900, el cambio del siglo XX, ya una gran cantidad de la población consumía, el 50% de las amas de casa consumían estos jarabes y se los daban a sus niños, o sea, para calmar los dolores de muela, para calmar los dolores de estómago, para calmar ciertas enfermedades. Automáticamente, incluso le comenté alguna vez, como había un gran problema de alcoholismo en esa época, muchos doctores recetaban la morfina y después, cuando se descubre la heroína, para curar el alcoholismo. O sea, la ignorancia de la época era impresionante. No se conocía el tema de la adicción todavía, o sea, ya había algunas cosas, pero no era tan impresionante, y entonces fue progresando. Le comento esto porque tiene mucho que ver el consumo de droga con los dolores. Ahora, estamos hablando del consumo de drogas en Estados Unidos, y hay una cosa que tiene usted que entender, amigo, amiga, que Estados Unidos es un país muy intenso, es un país progresista, es un país que tiene, y no estoy hablando para vendérselo ni haciendo política, simplemente para que entienda la mentalidad de la cultura. Es un país que viene formado, sí hubo un grupo de angloamericanos que llegaron aquí, anglosajones, pero después se unió una gran cantidad de la población, y siempre ha sido un país de lucha, de trabajo, y con el trabajo y con la lucha de intensidades. O sea, todo se ha hecho aquí a medio intenso. Tal es así que la historia de Estados Unidos,
que tiene mucho que ver con el consumo de droga. Por eso te digo que le digo que tienen que entender. La historia de Estados Unidos. Estados Unidos logró en 200 años de historia lo que países a través de la historia en Europa y todo eso le costaron cientos y cientos de casi 1000 años. Estados Unidos ha logrado en 200 años llegar a ser una potencia mundial, una potencia poderosa. Amigo, no estoy haciendo política, no me interesa su ideología, si está a favor y en contra, no estoy hablando, simplemente estoy haciendo un recuento histórico para que entienda la mentalidad del ciudadano aquí en Estados Unidos, que ese ciudadano, acuérdense que es parte de todo el conglomerado de hispanos, de italianos, de europeos, de judíos, de árabes, de indígenas, de asiáticos, que fueron formando este país. Entonces, la gente que llegó aquí empezó de la nada y construye este país con constante progreso, con constante trabajo, con constante de sol a sol, haciendo 20.000 cosas buenas y malas, y construyen este país que crea una cultura de avance y de consumo, que eventualmente que es lo que vemos hoy en día, y una cultura de todo tipo de situaciones sociales que requieren que la persona no solo que trabaje, sino que se dedique 100%. Y cuando usted tiene una cultura que es, digamos, muy presiona constantemente estar luchando para salir adelante, crea usted una serie de situaciones psicológicas, pero también físicas. Unas situaciones físicas muy importantes, porque aquí todo se hizo a pulmón, se empezó trabajando desde abajo y se construyó este país a pulmón, con culturas, como le digo yo, los ferrocarriles en California se hicieron por los chinos, muchos de las industrias, muchos de los rascacielos en Nueva York y en Chicago se hizo con mano de obra europea, italianos, irlandeses, checoslovacos, rusos, alemanes. Todas esas culturas fueron contribuyendo, pero al principio, hoy en día ya todo es automático, todo tiene mucha cosa, pero en esa época había que hacerlo, había que construirlo. Y eso requería que el cuerpo humano se excediera mucho más allá de lo que estaba acostumbrado, porque el tren de vida es mucho más rápido. O sea, de pronto, de la noche a la mañana, eventualmente, se construyeron grandes orbes en ciudades como Nueva York, como Chicago, que eran impresionantes, que no la conocían en el mundo. O sea, estamos al final de los 1800, principios de los 1900, ya había rascacielos, ya había subterráneos, ya había trenes, ya había un gran movimiento que lo influenciaba a las personas, no a todo el mundo, por supuesto, a querer participar. Y además había influencia de dinero, por supuesto, las clases sociales altas siempre existieron, pero toda esa industria que fue generando también creó una sociedad de producción, o sea, las fábricas, los vehículos, los autos, las carreteras, las comidas, o sea, por ejemplo, los frigoríficos de carne de gran consumo que había aquí, porque este país es un país carnívoro, estaban todos en la zona de Chicago, y eran toda mano de obra europea de gente analfabeta, de gente que no tenía, pero trabajaban en eso. Lo mismo con la fuerza automotriz, lo mismo ocurrió con todo. Cuando usted tiene una sociedad que impone esa mentalidad de consumo, esa mentalidad de producción, esa mentalidad de trabajo constante, que muchos fueron explotados. No estoy hablando aquí de que todo fue justo y que fueron la gente. No, no. Escúcheme, una de las razones por la que el comunismo en el mundo crece es por la mano de obra, la explotación de los grandes magnates hacia las fuerzas trabajadoras. Esa es la razón por la que el comunismo explota y la unión de trabajadores en todo el mundo y las uniones aquí en Estados Unidos vuelven a eso. Pero esa intensidad, eso demanda del ser humano una cantidad enorme de intención, de querer hacer cosas, de tener que hacer cosas, le guste o no le guste. Y sí hay mucha explotación y todo. Pero ¿qué ocurre cuando tiene ese tipo de carrera, de mentalidad que le llaman la carrera de las ratas, que están constantemente corriendo y produciendo y demás? Que hay una gran demanda para relajarse, que hay una gran demanda para cuando usted para, se relaja. ¿Y cuál era en ese momento? Era el alcoholismo, eran las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas eran parte de la cultura. Y así como yo le dije que venía ya consumiéndose, esa mentalidad del obrero, cuando llegaba a su casa, o el fin de semana particularmente, era de emborracharse, era de consumir licor. Entonces, luego, cuando ya la droga
se hace también parte de este descanso, de esta cosa, también se incluye en el consumo no solo de alcohol, sino de droga. Pero hay otra parte que es importantísima, que viene relacionada a lo que yo le decía de los jarabes en 1850, 1860, 1870, que se repite. Porque cuando usted tiene una sociedad que tiene que estar constantemente produciendo, todavía le estoy hablando de cuando los horarios eran descontrolables, porque no habían pasado leyes laborales, porque se explotaba a la gente. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? Cuando usted trabaja tantas horas, incluso le voy a decir más, si usted estudia, hay unos libros fascinantes sobre cómo se construye Estados Unidos, cómo se construyen las grandes obras, cómo se trabaja en muchas de estas fábricas, muchos frigoríficos, muchos de estos lugares. Eran explotaciones totales que trabajaba toda la familia, trabajaba el padre, trabajaba la madre, trabajaban los hijos, trabajaban los niños de 7, 8, 10 años. Hoy en día es prohibitivo, pero en esa época no había controles y había gente desarmada que explotaba a todo el mundo. Y particularmente si usted era extranjero y no hablaba el idioma, lo utilizaban como carne de cañón y se lastimaban, moría mucha gente por el cansancio, no tenían control. Algo similar a lo que hicieron los españoles con los indígenas cuando trabajaban en las minas de plata en Perú, en el Alto Perú y en Bolivia. Pero aquí ocurría con las fábricas. Todo eso que eventualmente a través de movimientos políticos y sociales cambió, y por eso hoy en día Estados Unidos trabaja ciertas horas, se le paga extra por los horarios de trabajo, 2 días de descanso y todo eso salió de ahí. Pero, ¿qué pasa? Esta sociedad necesitaba relajarse, y el relajamiento era alcohol y eventualmente la droga. Pero también había otro problema, como yo le decía, cuando usted tiene que trabajar tan intensamente en eso, porque la intención, yo trabajo, aquí hay un dicho que dice, yo trabajo 100%, pero cuando me divierto al 100%. Bueno, ese 100% de diversión es parte del consumo del alcohol y la droga, para que entienda la mentalidad de Estados Unidos, la mentalidad que ustedes dicen de los gringos. Ahora, ¿qué ocurre con el cuerpo humano cuando usted lo presiona tanto? Se lastima. Obviamente, había gente que se accidentaba, imagínense todas estas obras, no había los controles sanitarios que hay hoy en día, no había los controles de salud y de peligro y de cuidarse industrialmente, que se caía la gente de la construcción de edificios, de puentes y demás. Si usted ve muchas de las obras grandes de Estados Unidos, circa 1880, 1890, 1900 a 1950, de los grandes rascacielos, de los grandes puentes, de las grandes construcciones, se utilizaron miles y miles de personas de todo tipo, de tal raza y miles murieron, y miles se lastimaron. ¿Cómo se curaba esa gente? Los servicios médicos, le vuelvo a repetir, se tardaron mucho la medicina en progresar, entonces se automedicaba. ¿Y con qué se automedicaba? Con la morfina particularmente y la cocaína, y con eso se curaba la gente, se curaba con eso, o por lo menos trataba de pasar esos dolores. Eso nunca ha cambiado, eso sigue todavía hoy en día. Tal es así que los médicos de la época, le digo, recetaban cualquier cantidad de ese tipo de droga para seguir insistiendo. Ahora, hay otra parte muy importante del tema del consumo y de esa intención, esa intensidad de trabajar. Estados Unidos es un país que trabaja muy duro, pero se divierte muy duro. O sea, como yo le comentaba después cuando hablamos de los años 70, los años 80, los centros nocturnos, bueno, eso siempre hubo. Lo que pasa es que las masas tenían las masas, pero la élite siempre se divirtió al máximo. Y siempre esto ocurrió en todo el mundo. O sea, los grandes consumos de droga y de alcohol siempre han sido primero en la élite, en los virreinatos, en los reinados, en la monarquía, en los millonarios. Y luego se fue bajando al pueblo. Pero mucha de esta gente necesitaba divertirse, y eso es lo que creó la dependencia también de la intensidad. Ahora, dentro de todo eso, para entretener, porque ahora ¿qué hay que hacer? El hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, trabaja, pero se quiere divertir. Y cuando se quiere divertir, busca nuevas formas de divertirse. Y es donde se crea Hollywood, se recuerda, donde la música ayuda mucho. Y luego crea otro que no existe casi en ninguna parte del mundo. Usted ahora lo ve un poco en ciertos deportes como el fútbol soccer o el fútbol conocido en todo el mundo, algunos deportes. Pero nunca, en ningún país del mundo, hay un sistema deportivo más organizado, más estructurado y más financieramente fabuloso como lo es aquí en Estados Unidos. ¿Por qué?
porque el mundo del deporte es un mundo de entretenimiento para las masas. El fútbol, aquí por ejemplo hay fútbol americano, hay béisbol, hay básquetbol, hay natación, hay automovilismo, que en muchos países hay eso, pero no con la intensidad que hay aquí. Y tal es así, amigo mía, que yo le aseguro que si usted prende su televisor hoy en día, puede ver partidos de fútbol americano, partidos de básquet americano, partidos de hockey de Estados Unidos, partidos de béisbol, que a lo mejor a usted ni le interesa, pero ahí lo tienen saturado, porque además todos los grandes emporios de las grandes cadenas de deportes son de Estados Unidos, fuera de 2 o 3 compañías europeas que usan el fútbol. En el resto del mundo lo que más se ve es el fútbol. Acá se ve todo. Y les digo, se gana más aquí en partidos de fútbol americano, de béisbol y de básquetbol que toda la FIFA durante todos los años. La FIFA es una mafia que gana mucho dinero en todo el mundo, pero aquí en Estados Unidos la industria del deporte es única. Y el sistema que se creó a través de los años para llegar a jugar a nivel profesional es impresionante. No puedo yo hablar de todo ese video porque necesitaría varios videos para explicarlo, pero aquí la gente empieza a practicar deporte, los que se interesan, los padres le presionan a los niños y los niños se meten porque todo el mundo quiere ser superestrella, ¿verdad? Empiezan desde la primaria, ni siquiera de la primaria, el kindergarten ya hay equipitos de fútbol americano, de básquetbol, de hockey, de béisbol. A los 6, 7 años ya empiezan. Y cuando ya llega a la primaria hay otro nivel, y para la secundaria hay un nivel ya casi medio profesional, que son reclutados, porque esta gente no gana dinero, son reclutados de la primaria a la secundaria, y de la secundaria son reclutadas las universidades. Aquí los centros universitarios, además de ser académicos, pero más importante aún, es el mundo de los deportes. Hay equipos de fútbol americano a nivel universitario que ganan más dinero o igual que un equipo de fútbol americano profesional, equipo de béisbol, pero sobre todo de fútbol americano. Eso es toda una industria. Ahora, lo que quiero que entiendas es una cosa. Para que su hijo, un muchacho, una muchacha, compita en esos niveles, tiene que ponerse al 100%. No puede ir ahí porque la competencia es grande y porque muy pocos llegan al nivel profesional. Porque acá, en Estados Unidos, para llegar a ser un profesional, el 99% de las personas salen de los equipos universitarios, de fútbol, de hockey, de béisbol, de fútbol americano, de fútbol soccer, de lo que usted quiera. La mayoría juegan en los deportes y no les pagan, simplemente son estudiantes atletas que sí los becan. O sea, hay todo un sistema perverso a veces, pero ¿sabe cuál es el problema más grande de toda esta gente? La cantidad de gente que se lastima anualmente en los deportes, que jamás llega al nivel internacional o a nivel superior. ¿Por qué? Porque la competencia, porque hay miles y miles y miles de chicos que quieren jugar primero en la primaria, luego en la secundaria, luego en el bachillerato, luego en el fútbol americano a tipo nivel universitario, y de ahí saltan al profesional. ¿Por qué? Porque en un nivel profesional, amigos y amigas, cuando a usted lo reclutan para jugar a ese nivel, le pueden pagar entre $1 millón y $2 millones de dólares por temporada, por contrato. Entonces, la desesperación, la pasión y todo eso, además de la fama y todo eso que existe. Bueno, amigos, todo eso que es impresionante y es apasionante, que a lo mejor en nuestros países lo vemos con el jugador de fútbol que sale del barrio, lo vemos con un poco, y lo vemos con a lo mejor los boxeadores. Aquí ocurre en todos los deportes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando alguien se dedica, mucha gente se lastima. ¿Y qué pasa cuando se lastima? ¿Qué cree que es lo que ocurre? Vienen los dolores. ¿Y dónde están los dolores? Hay que calmarlos. ¿Y con qué los calmamos? Con medicina. Pero los médicos se encargan, el sistema médico se encarga de estos muchachos, de todos estos muchachos y muchachos que se lastiman, tratándolos mientras estén en la universidad, pero eventualmente los dejan ir y ya no hay presupuesto para... ¿Qué cree que terminan haciendo esos muchachos? Que han estado tomando medicamentos para causas, porque muchos de estos nunca se recuperan. O sea, se quiebran brazos, piernas, se lastiman ligamentos, hay cosas, rodillas particularmente, hombros, rodillas, cintura, espalda, pies, te lastiman y nunca se recuperan, pero el dolor no persiste, nunca acaba. Eso ha creado una cultura de dolores y que trasciende a través de sus años, porque mucha gente cuando se lastima a esa edad no se recupera. ¿Me entiende? Entonces todo eso
aunque no lo crea, ha creado una cultura de dolor, de curarse, que necesita tratamiento médico. ¿Y cuál es el tratamiento médico más importante? Porque hay cosas que nunca se van a curar, que le van a doler toda la vida. Es esa medicina que le quita los dolores, que es generalmente a base de opiáceos. O sea, sintéticos o que vienen del opio. Cuando se acaba esa receta, amigos y amigas, muchos de estos chicos, mucha de esta gente va a buscarlo en la heroína, va a buscarlo en lo que hoy vemos que es la gran explosión del fentanilo, que fueron creadas, amigos y amigas, por la cultura médica, porque en los años 90, que todavía, o sea, yo llegué hasta los 80, en los 90 crea una máquina de quitar dolores en la que los médicos, con la ayuda de las grandes industrias de farmacias y demás, de grandes laboratorios, crea para quitar el dolor. Y empiezan a recetar 100, 200 píldoras a personas, una detrás de otra. Y si usted lo ve, el comienzo de los opiáceos, sobre todo del fentanilo y todo eso que hoy en día es tan grande, comienza en los 80 con el oxycontin, con todo esto que es base de opiáceos químicos, de opiáceos farmacológicos. Eso ha ido incrementando, porque además tiene que juntarle a toda la gente que tiene accidentes industriales, que trabaja en fábricas, que trabaja en todo eso, que también son afectados de todos los tratamientos médicos. Y cuando la medicina ya no lo puede curar, pero el dolor persiste, porque usted se rompió la espalda y ya no puede levantarse, porque usted jugó tenis toda la vida y no se puede mover, porque usted jugó básquetbol, porque usted jugó deporte, porque ese es el otro problema. No solo usted tiene que mantener su hábito para curarse si se lastimó. Ya cuando usted es un profesional que tiene que jugar todos los fines de semana, profesional en deportes, por ejemplo, como el fútbol americano, que cada vez que usted choque, se golpea, son tremendos y tiene que usted levantarse, el domingo juega y el lunes tiene que estar de nuevo. Bueno, el lunes le dan el día de descanso, pero durante la semana tiene que practicar para jugar el próximo domingo. El cuerpo no aguanta, no hay ser humano que aguante. ¿Me entiende por qué el consumo de alcaloides, por qué el consumo de ciertas drogas es tan importante y tan prevalente? Eso es parte de la cultura. Eso es parte de la cultura de este país, en la que tenemos que estar conscientes de que esa gran demanda existe y que va a existir siempre, porque es parte grande del problema de los opiáceos hoy en día, del fentanilo hoy en día. Mucha de esa gente que usa el fentanilo hoy en día lo usa por los dolores, lo usa por el problema de aguantarse. Sí hay un grupo que sí lo usa por placer y demás y experimenta, pero hay una gran cantidad que sí tiene grandes dolores de cuerpo, de quebraduras, A esto que le estoy contando, agréguenle como último paso, y aquí lo dejo, el problema de los conflictos, de las guerras. Estados Unidos tiene unas fuerzas armadas tremendas, la mejor tecnología, pero es un país que tiene constantemente mandando soldados y entrenándolos en todo el mundo. Y cuando hay guerras, esta gente requiere de medicina para curarse, ya sea físico, psicológico, mental, que regresa. Esa gente también tiene una gran demanda del uso de narcóticos, del uso de cocaína, el uso de heroína, el uso de ciertas píldoras y demás. Me explico por qué Estados Unidos es un país consumidor. Ahora, mucha de esa gente eventualmente evoluciona y se cuida, pero hay mucha gente que se queda estancada en el uso de la droga. Esa gente es parte de la población. No todo mundo es drogadicto, pero una gran parte de esa población, porque no todo el mundo juega fútbol americano, porque no todo el mundo es obviamente soldado, pero todas esas cosas influencian en el consumo de droga de Estados Unidos. Y con la ayuda de los médicos y con la ayuda del sistema, esto es porque se ha expandido tanto. Y porque Estados Unidos es un gran consumidor de droga en el mundo. O sea, tenemos la necesidad, tenemos el placer y tenemos los dolores que necesitan ser calmados por este tipo de cosas. Amigos y amigas, aquí lo dejo. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos. Comentarios son siempre bienvenidos. Preguntas también. Si no se han escrito, los invito a que se escriban. Gusto en saludarlos.